Bueno, Iglesia Tierra Deseable, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional diario. Y hoy en especial con un tema que se llama Yo no hice nada malo. Así como lo pueden ver, así como entre comillas, como ven el título, Yo no hice nada malo. Pero antes de explicarles cuál es el contexto y la cita bíblica, ¿qué les parece si oramos un poquito? Gracias, Padre Celestial, por esta mañana, Señor, por este inicio. Estamos iniciando semana, Señor, día martes, Padre Celestial. Gracias, Padre amado, porque eres tú hermoso, Señor, y sé que hoy serás tú hablándonos, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, rearguyéndonos, Señor, abriendo nuestro entendimiento y discernimiento, Señor, y sobre todo dándonos ese impulso y esa fuerza para obedecerte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y que la palabra hoy también nos dé luz, ¿cierto? En medio de la oscuridad. Este título, Yo no hice nada malo, está basado en la cita de Génesis capítulo 16 del versículo 1 al 3. ¿Y qué dice? Lo vamos a leer en la versión TLA, traducción del lenguaje actual. Abraham tenía ya 10 años de vivir en Canaán y su esposa Sarai aún no había podido tener hijos. Pero como ella tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar, le propuso a su esposo: Abraham, como Dios no me deja tener hijos, acuéstate con mi esclava y ten relaciones sexuales con ella. Según nuestras costumbres, cuando ella tenga un hijo, ese niño será mío, porque ella es mi esclava. Abraham estuvo de acuerdo, sí, tan rogado, ¿cierto? Entonces Sarai tomó a su esclava y se la entregó a su esposo. Entonces, ¿por qué el título Yo no hice nada malo? Y este título también puede ir acompañado de otras frases parecidas como ¿eso qué tiene de malo? O eso no le hace daño a nadie. O así me educaron, ¿sí? O eso lo hace todo el mundo, ¿sí? Eso es normal, cosas así. ¿Pero por qué? Porque, ¿qué pasa acá? A simple vista podemos como notar que estaba pasando en el contexto. El Señor le había prometido descendencia a Abraham. El Señor le había dicho que no se iba a poder contar, que como los granos de arena sería su descendencia. Pero Abraham ya tenía 86 años y Sarai tenía 75 años. Y era estéril. Entonces Sarai no había podido tener hijos, lo cual en esa época era considerado una de las mayores desgracias y humillación para una mujer. En esa época, en la antigüedad. Y ellos llegan que el Señor les había prometido, pero llevan 10 años de haber recibido esa promesa, estaban viviendo en Canaán y les agarra como esa impaciencia. ¿Será que el Señor no va a cumplir? ¿Será que toca ayudarle a Dios? Pero ¿por qué eso no tiene nada de malo? Porque tal vez a la vista de nosotros estamos viendo tal vez que Sarai le estaba ofreciendo adulterio a su esposo, que adulterara con otra mujer. Pero resulta que en la cultura de esa época, allá en el oriente, eso no era un pecado. Dice, para la moral moderna, esto suena como infidelidad, explotación, adulterio. Sin embargo, para esa época no. ¿Por qué? Era una práctica legal regulada por el Código de Hammurabi y las tablillas de Nusit. La arqueología ha rescatado leyes de la época de Abraham que demuestran que esto era un contrato legal estándar. ¿Qué decía como la regla o el código? Decía, si una esposa era estéril, tenía la obligación o el derecho de proporcionar una esclava a su marido para asegurar la descendencia, o sea, para que no se perdiera la descendencia. Los hijos nacidos de esta unión pertenecían legalmente a la esposa legítima. La esclava no usurpaba el lugar de la esposa, seguía bajo su autoridad, o sea, la esclava seguía siendo esclava, lo único que hacía era como, no sé, alquilar el vientre. Algo así, pero era algo legal. Pero por eso decimos, pues Abraham puede decir, pues eso no tiene nada de malo. Yo no hice nada malo. Eso es normal. ¿Cierto? Abraham podía haberlo dicho. Pero ante los ojos de Dios, ¿eso no tenía nada malo? A ver, el error de Abraham y Sarai, ellos no violaron ninguna ley civil de su época.
ninguna ley moral de su época. Ante la sociedad de Mesopotamia hicieron lo correcto y lo inteligente. El problema es que no confiaron en la promesa de Dios. Muchas veces el no hacer nada malo, yo no hice nada malo, eso no tiene nada de malo, esto y lo otro, ante el mundo nos lleva a tomar decisiones que terminan generando conflictos, dolor y consecuencias a largo plazo, como la tensión interna entre Ismael y Isaac. Recordemos que el hijo que tiene Abraham con Agar, con la esclava, se llama Ismael. El hijo que tiene años después, que es el hijo de la promesa, se llama Isaac. Y de cada uno de ellos salen dos pueblos. Y esa guerra que vemos en el Medio Oriente hoy, 4000 años después de este episodio, nació ahí. Mira lo que lleva el no obedecer a Dios. Dios nos llama no nos llama a encajar en la cultura, sino a confiar en su palabra. Nosotros, claro, tenemos que respetar las leyes, pero hay leyes que pueden llevar a deshonrar a Dios. Entonces, qué pena, pero hay una ley más grande para nosotros, que es honrar a nuestro Señor. Les voy a dar unos ejemplos. Digamos, David y el Arca del Pacto. ¿Se acuerdan que hace unos días yo hice un devocional que se llamaba... Ay, se me fue. Yo soy el arca o algo así. Se me fue, pero hablaba sobre el Arca del Pacto. Y recordemos que David va a transportar el Arca del Pacto a la capital, pero el arca se va a caer y llega uno de los siervos llamado Usa y la toca y muere. Y David se enoja. Pero ¿qué es lo que pasa? David se enojó y se asustó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque David diseñó un carro nuevo y hermoso que era la forma digna y normal de que los reyes en la época trasladaran a sus dioses, ¿sí? A sus dioses falsos, hacían un carruaje así espectacular, pero ante los ojos de Dios no era así. Dios les había dicho cómo se transportaba el Arca del Pacto en Éxodo 25:14. Entonces Dios había dado instrucciones específicas. El arca debía ser cargada sobre los hombros de los levitas usando varas. David usó un método del mundo para manejar las cosas de Dios. Aunque no parecía nada malo, ignoró el diseño de Dios. No parecía nada malo, era normal que transportaran estas cosas así, pero no era de la manera que el Señor lo había dicho. ¿Qué tal este otro ejemplo? El pueblo pidiendo un rey. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel no tenía reyes, sino que tenía jueces, tenía profetas? ¿Qué pasó acá? El pueblo de Israel le pide al profeta Samuel que les pongan un rey. Y ante los ojos de la humanidad no tenía nada de malo, ¿cierto? Su argumento era perfectamente normal para la época. Queremos ser como todas las demás naciones, tener un rey que nos gobierne y salga a pelear para nuestras batallas. Eso está en 1 Samuel 8:20. Nunca habían necesitado un rey, pero ellos se compararon con las demás naciones, porque el otro sí lo puede hacer, porque él sí lo ha hecho, porque esto no tiene nada de malo, porque... Ok, ¿y qué pasa? Lo que era normal para el mundo era una apostasía y era una falta de confianza en Dios. Mire este otro ejemplo del Nuevo Testamento, el joven rico. Lo encuentran en Mateo capítulo 19, el versículo 16 al 22. Ustedes entienden que por tiempo no podemos leer todo. Dice que un joven adinerado se acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué hacer para tener la vida eterna? Jesús le menciona los mandamientos morales básicos y este joven, ¿qué le responde? El joven responde con orgullo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ante la sociedad, este muchacho, este joven, era intachable. Un ejemplo a seguir, un hombre bendecido que no hacía nada malo, ¿sí? Ante la sociedad. Pero Jesús, ¿qué le dice? Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme. Jesús expuso que, aunque externamente por fuera, ¿sí? En apariencia, por fuera, era perfecto ante la sociedad, su corazón estaba amarrado a las riquezas. Su buena conducta era solo una fachada que escondía un ídolo en su corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Tal vez en esa fachada, como el Señor le decía muchas veces a los fariseos, sepulcros blanqueados, ¿cierto? Una fachada buena, santa, pero realmente estamos escondiendo algo dentro de nuestro corazón, un ídolo o una razón incorrecta. Mira este otro que encuentras en Lucas 14, el versículo 1 al 6, es una sanidad que hace el Señor.
¿Y qué pasa? Los religiosos lo empiezan a señalar. ¿Sí? Los religiosos, para la sociedad religiosa de la época, sanar en sábado violaba la ley del descanso. Ellos creían que señalar y condenar a Jesús por trabajar, ¿sí? Por sanar a alguien en sábado era lo correcto y lo santo. Pero ¿qué pasa con Jesús que les dice? ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo saque inmediatamente aunque sea día de reposo? Jesús demostró que el legalismo de la sociedad endurecía el corazón. Lo que ellos veían como malo, que era sanar, ellos pensaban que eso era malo, en un día de reposo, para Dios era la expresión misma del amor y la misericordia. Que era un legalismo. Y muchas veces, ¿cuántas veces nos ha pasado? Que como los fariseos, ¿sí? Criticamos a los fariseos, pero ¿cuántas veces hemos hecho lo mismo? Criticamos el pecado de los demás, vemos las fallas de los demás, vemos en qué están cayendo, estamos vigilantes a ver en qué fallan, qué hablan, qué dicen. Criticamos. Pero en la oscuridad de nuestro cuarto, cuando cerramos la puerta, hacemos lo que dice la palabra, cerramos la puerta de nuestra habitación para hablar con nuestro Padre que está en el secreto, o en el secreto hacemos alguna otra cosa que no podríamos decir en público porque tal vez recibiríamos los mismos señalamientos. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Que si vamos y criticamos a otros, señalamos a otros, somos legalistas con otros, pero tenemos cosas guardadas en nuestro corazón que no debemos tener. ¿Cuáles son los pensamientos que llegan? ¿Cuál es la motivación de lo que hacemos? ¿Es la motivación correcta para todo lo que hacemos diariamente? Pero sí señalamos a otros. Ahí podemos, ¿cierto? Podemos hacernos muchas preguntas y las respondemos con Dios, ¿sí? No tenemos que respondérsela a los demás, sino con Dios. Y hay otro caso más, que es el de Judas con Jesús. Cuando yo escribía esto y el Señor me recordaba esta parte, y es que Judas, y como lo dije en devocionales anterior, Judas comía del plato de Jesús. Para la época, la cultura, el que comía, y yo creo que aún si alguien come el plato de uno es alguien de mucha confianza, pero en esa época era alguien íntimo, era como un familiar. Judas era como la familia de Jesús, sí, era su hermano. Y Judas lo traiciona. Tal vez en la época, si alguien lo traiciona a uno, tal vez el otro, porque a veces para justificar nuestros actos buscamos a otro más que también nos dé la razón, ¿cierto? Es que yo hice bien, yo no hice nada malo, ¿cierto? Entonces tal vez para los de la época es: Jesús te traicionó, no lo recibas, ni le hables, ni lo mires, ¿sí? O sea, es que me traicionó. ¿Cómo yo le voy a hablar a esa persona? ¿Cómo lo voy a escuchar? ¿Cómo? Pero Jesús viene Judas y lo primero que le dice es amigo. ¿Sí? Miremos que tal vez para la época, si Jesús le hubiera hecho el feo a Judas, todos le hubieran dado la razón. Es que lo que hizo Judas vender a Jesús. Pero Jesús no busca la aprobación de los demás, buscaba la aprobación del Señor. Por eso le dice amigo a Judas y lo mira con el mismo amor que mira a Pedro cuando Pedro va y lo niega. Entonces, muchas veces estos, ¿cómo decimos? Estas palabras como yo no hice nada malo, eso no tiene nada de malo, así me criaron. Sí, todas estas cosas lo decimos para justificar comportamientos que ante los ojos de Dios no están bien. ¿Qué pasa? La cultura cambia, Dios no. Lo que la sociedad del siglo XXI aprueba hoy como normal, ciertas prácticas comerciales, aborto, drogas, inmoralidad, formas de relacionarnos, priorizar el éxito individual a costa de la familia, pasar por encima de otros, creernos más que otros, menospreciar a los demás, esto es normal y muchas veces aplaudido por la sociedad. Pero ante Dios, ante los ojos de Dios, el llamado del cristiano no es a ser ciudadanos decentes que no rompen leyes, sino a ser santos, apartados. La pregunta debe ser: ¿esto es malo? ¿Sí? Tal vez la pregunta es esa, no. O la pregunta ni siquiera debe ser: ¿esto es pecado? No. La pregunta debe ser: ¿esto glorifica a Dios y edifica mi vida? Entonces, cuando llega a tu mente alguna de estas: yo no hice nada malo, ¿esto qué tiene de malo? Eso no le hace daño a nadie. Así me enseñaron en mi casa.
Pregúntate si realmente ante los ojos de Dios eso no tenía nada malo. Pregúntate si ante los ojos de Dios esa decisión no le hizo daño a nadie, tal vez sí le hizo daño a alguien. Pregúntate, porque cuando yo decía así me educaron, ¿sabes? En mi casa me enseñaron cosas muy buenas, como la honradez, el trabajar, pero tal vez me enseñaron otras que yo pensaba que estaba bien, inconscientemente, pero cuando llego a la luz de Cristo me doy cuenta de que, oye, eso no está bien. Cuando lo pongo a la luz de la palabra es, oye, yo pensaba que esto estaba bien, pero realmente no. Y a veces son cosas obvias, digamos, en la casa yo siempre vi que vivían endeudados. Y yo pensé que eso era normal. Cuando veo a los ojos de la palabra yo, hay que hacer un presupuesto, no puedo andar debiendo dinero porque me vuelvo esclavo del prestamista, esto y lo otro. Pero tal vez algunos dirán, no, pero eso es obvio, Eifer. Pero el tema es que cuando estamos en oscuridad en ciertas áreas, nos parece normal. Entonces, cuando lleguen estos pensamientos y estas palabras a tu cabeza de yo no hice nada malo, esto no tiene nada de malo, eso no le hace daño a nadie, así me educaron, eso lo hace el vecino, eso lo hace aquello y lo otro, pregúntate si es lo que haría Dios, pregúntate si ante los ojos de Dios abre tu palabra, la Biblia, y mira si realmente eso no tiene nada de malo. La obediencia a Dios muchas veces requiere parecer loco ante la sociedad. A veces tomar una decisión, cierta decisión, este man está loco. Sí, nos pueden decir locos. Ante la familia, ante la sociedad, ante la familia. Tal como le habría parecido a cualquiera que Abraham decidiera esperar un hijo de una mujer estéril de 90 años en lugar de usar el método legal de la esclava. Si Abraham le hubiera dicho a Sara, no, qué pena, yo confío en el Señor. Tal vez Sara le hubiera dicho, usted está loco. Tal vez todos los vecinos le hubieran dicho, usted está loco, tome la esclava que no va a tener descendencia por estar loco. Usted cada vez está más viejo. A veces debemos tomar decisiones que tal vez ante los ojos del mundo estás loco, pero ante Dios, Dios puede decir, ese es mi hijo amado en quien me complazco. Entonces es mejor preguntarnos, en vez de preguntarnos, yo no hice nada malo, eso no tiene nada de malo, así me educaron, así lo hace esto y lo otro. ¿Qué tal si me pregunto, esto me edifica, esto agrada a Dios, esto honra a mi Señor? ¿Esto me hace reflejar a mi Señor? Cuando yo hago esto y tomo estas decisiones, el Señor dice, ese es mi hijo amado en quien me complazco. Creo que estamos llamados es a eso, agradar a papá, agradar a nuestro Señor, sin importar si terminamos desagradando a los demás. Padre Celestial, gracias por esta palabra, porque me has hablado claramente y yo sé que a mis hermanos también, Señor, y ahora llévanos, Padre Celestial, a ponerla en práctica y en obra, Padre amado. Oro por cada persona que pueda haber escuchado este mensaje, Señor, y que sé que serás tú rearguyendo, Señor, levantándonos, dándonos perdón y dándonos el medio para corregir esas malas decisiones, Señor, pudiendo restaurar a tal vez si a alguna persona le hicimos daño, Señor, poder corregir esos comportamientos erróneos, Señor, y dejar de excusarnos, Padre, bajo tal vez cosas que parecen normales, pero que sabemos que ante tus ojos están mal hechas, Señor, y pedir perdón, Señor, sabiendo que en ti y a tu trono nos podemos acercar, Señor, y encontraremos misericordia, gracia y perdón. Gracias, Padre amado, es en tu nombre, Jesús. Amén y amén, iglesia. Dios les bendiga.